Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia, nuevamente en mi lugar habitual, ¿sí? de grabación. Tuvo mucho éxito el último Mates con Historia desde las sierras de Córdoba. Estuvimos más puntualmente en la zona de Ascochinga, muchos me preguntaban. Perdón por la cuestión del sonido, porque claro, estamos acostumbrados a grabar en el interior de una casa que cerramos para evitar que se filtren los ruidos de la calle, ¿no? Y en aquella ocasión, bueno, nos pareció adecuado hacerlo con ese fondo hermosísimo del verde que estábamos, del lugar en el que estábamos, pero la calidad del sonido no fue la mejor. Por eso mis disculpas, varios me lo hicieron notar, pero de buen modo, digamos, con una buena intención. Vamos a tratar de ir corrigiendo y ajustando algunas cuestiones técnicas, ¿sí? El Mates con Historia de hoy es para mí muy importante. Les pido paciencia, quizá me exceda un poquito en el tiempo. Vamos a tratar de ir juntando algunas de las piezas de este rompecabezas que es la historia argentina, que en el video de hoy vamos a tratar de demostrar nuevamente o seguir en la misma senda de que la historia argentina no puede entenderse desde 1810 para acá, ¿sí? De hecho, soy de los que entienden que hay una historia argentina que se remonta, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Hernandarias y su lucha contra los contrabandistas del puerto de Buenos Aires? Estamos hablando de fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII. Bien, el video de hoy tiene que ver con una batalla, la batalla de Bororé. La batalla de Bororé, Bororé es un peñón en lo que hoy es la provincia argentina de Misiones, sobre el río Uruguay, en la zona alta, el Alto Uruguay. Y esa batalla, que fue el 11 de marzo de 1641, ustedes dirán, pero Pablo, ¿tiene que ver con nuestra historia actual? Sí, estoy convencidísimo de que tiene que ver. Y permítanme, miren, hoy me vine, no sé, tengo acá un rompecabezas para armar, pero permítanme, vamos a ir viendo por qué tiene que ver con nosotros, mucho que ver con nosotros. En esto de dos modelos, hemos hablado en alguna otra ocasión, de la historia argentina es la de dos Argentinas enfrentadas. Muy difícil de establecer una síntesis porque son dos modelos antagónicos. Antagónicos en el sentido de cómo entender la nación, cómo entender desde una cosmovisión la persona, la comunidad, la patria. Y esto de los dos modelos antagónicos venía de la época de la colonia. Ya se empezaba a esbozar, aunque un poco en germen, en estado embrionario. Cuando hablamos de Hernandarias y los contrabandistas dijimos algo de esto, ¿no? Y la batalla de Bororé tiene esta característica. Es el momento de lucha en el que esos dos modelos civilizatorios en pugna se ven cara a cara. Es el modelo de lucha en el que ambos modelos se enfrentan. ¿Quiénes estaban en un bando y en otro? Bien, en el lado defensivo, con el que creo que los argentinos debemos identificarnos, los rioplatenses, para hablar con más precisión, estaban o había 10.000 indios guaraníes. 10.000 indios guaraníes acaudillados, dirigidos militarmente por unos sacerdotes de la orden de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Ya vamos a explicar un poquito esto. Eran los curas Pedro Romero, Claudio Ruyer, Cristóbal Altamirano y un cacique guaraní comandando a las tropas guaraníes, el cacique Nicolás Ñenguirú. Nicolás Ñenguirú. ¿Y del otro lado quiénes estaban? Del otro lado estaban, no sería justo decir los brasileros, no sería justo decir así. Eran los bandeirantes. Los bandeirantes. ¿Qué eran los bandeirantes? Los bandeirantes eran cazadores de esclavos. Literalmente, eran cazadores de esclavos. Como el mercado establecido en la ciudad de São Paulo, Brasil, Sao Paulo, Brasil,
necesitaba enormes cantidades de esclavos para trabajar en los ingenios azucareros y en la ya por entonces importante industria del café. No tenían mayor originalidad y mejor método que adentrarse en territorio de la corona española para cazar indios. Eso estaba rigurosamente reglamentado del lado español, no así del lado portugués. Y los bandeirantes eran estas incursiones, eran invasiones de cacerías de esclavos, a quienes esclavizaban a los indios, guaraníes y de otras etnias, a quienes podían prender y los llevaban, de los cuales llegaba el 15% a San Pablo, ¿no? Por lo penoso del trayecto de vuelta, ¿no? Los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? ¿Los portugueses? Bueno, había portugueses, pero había también mamelucos, es decir, la cruza entre portugueses e indios. El proceso de mestización también se va a conocer en tierras colonizadas por Portugal, al igual que en España. Pero también había, sospechosamente, algunos comerciantes de origen holandés, insisto, vuelvan a ver o vean por primera vez ese video en el que hablamos de la lucha de los contrabandistas del puerto de Buenos Aires, que va a tener lugar en esta misma época, ¿sí? Estamos en 1641, más o menos en esta misma época, contra Hernando Arias de Saavedra, el primer gobernador criollo designado como tal por el propio rey de España. Entonces, comerciantes holandeses, esos eran los que constituían la bandeira, los bandeirantes, y en esta ocasión los que lideraban esta bandeira, que se va a llevar o se va a frustrar, van a ser liquidados básicamente por los indios guaraníes, eran Manuel Pires y Jerónimo Pedrosa de Barros. Estoy leyendo una obra muy interesante que habla de la batalla de Bororé y la describe como la primer gran batalla naval en la historia argentina. ¿Por qué? Porque va a tener lugar en el río Uruguay, va a involucrar alrededor, entre ambos bandos, alrededor de 1000 canoas, y también algunas balsas blindadas, algunas balsas, no canoas, balsas, con cañones encima, ¿no? Entonces, este autor, perdón, la desprolijidad, yo lo imprimí, está en un PDF muy interesante, es Alberto Gianola Otamendi, que escribe la primera gran batalla naval en la historia argentina, Bororé, ¿sí? Digamos también que los bandeirantes contaban con el apoyo de tribus indias. Esto también hay que tenerlo en cuenta, Esto para desmentir alguna simplificación muy presente en los últimos años de que el lado donde estaban los indios era angelical y de toda ternura y bondad, y del otro lado había malvados europeos explotadores, ávidos de dinero. Los indios tupíes, más o menos alrededor de 2000 indios tupíes, van a ser los que van a combatir en Bororé del lado de los portugueses y de los holandeses, ¿sí? Esto para manejarnos con criterio más realista y no de literatura fantástica, ¿sí? La batalla duró varios días. Yo les recomiendo, miren, trato de recomendar siempre libros. En esta ocasión les recomiendo una película. Yo tuve la suerte de verla, ya les he mencionado a mi profesor de historia en el colegio secundario, Luis D'Aloisio. Esa película a la que me refiero se llama La Misión. Es de la década del 80, año 86, y cuando yo estaba en quinto año del colegio secundario, o sea, año 87, el profesor D'Aloisio consiguió que a todo quinto año, en el colegio donde yo iba, el colegio Nuestra Señora del Rosario, de los Hermanos Maristas en Rosario, nos hicieran una función de mañana en uno de los cines del centro de la ciudad de Rosario, que ya no existe más ese cine, ya no es más cine, digamos. Y ahí vimos, en una función para nosotros, esta película. El profesor, por supuesto, la utilizó como un disparador para reflexionar, ¿no? Les recomiendo, película muy interesante, con grandes actores, Jeremy Irons, Robert De Niro y otros, que habla del proceso de evangelización de la nación guaraní por parte de
Llegaron varias órdenes religiosas, franciscanos, mercedarios, dominicos, pero quienes más se destacaron en este proceso de realmente convertir a una nación que era nómade y que vivía semidesnuda de la caza y de la pesca en el medio de un territorio totalmente selvático, en una nación distinta, en un pueblo profundamente cristiano, que logró un grado de civilización y de elevación material y espiritual que hoy, o aún hoy, nos maravilla y nos desconcierta, ¿no? También esta película trata la cuestión, siempre polémica y candente, de lo que fue la expulsión de los jesuitas. Saben ustedes que la orden de los jesuitas fue suprimida, estamos hablando ya de fines del siglo XVIII, por una disposición interna de la Iglesia, no recuerdo el nombre del pontífice, que suprimió, después va a ser restablecida en el siglo XIX, ¿no? Pero fue suprimida por la Iglesia, y distintos gobiernos monárquicos en Europa, Francia, España, Portugal, Austria, van a seguir el mismo criterio y van a expulsar a los jesuitas de sus territorios, ¿sí? Ya nos vamos a referir un poco a eso, pero les recomiendo la película La Misión. La batalla de Bororé fue una paliza fenomenal que se le propinó a estos mercaderes de esclavos. Fue un triunfo que protegió a esas reducciones guaraníes o misiones guaraníes, de ahí viene el nombre de nuestra provincia, ¿sí? Misiones, ¿no? Porque se las llamaba reducciones, dicho sea de paso, porque tenían por objeto como primer medida a un pueblo nómade que vagaba por la selva, viviendo de la caza y de la pesca, reducirlos no en el sentido de disminuirlos, reducirlos a un espacio determinado, es decir, hacerlos sedentarios, ¿sí? Entonces ese era el término que se utilizaba, ¿no? Las reducciones guaraníes obedecen a ese esquema. Llegó a haber más de 40, repartidas en lo que hoy serían territorio paraguayo, sur de Brasil, Mesopotamia Argentina, Corrientes y Misiones, e incluso lo que hoy sería Bolivia, ¿sí? En la zona de Chiquitos y Mojos, unas provincias hoy de Bolivia. Siempre digo lo mismo, cuando vamos a Tucumán, a la Casa Histórica de la Independencia, van a ver allí que hubo en Tucumán en 1816 representantes congresales de Chiquitos y Mojos, cuando éramos parte de una misma estructura política que buscaba conservar su unidad, las Provincias Unidas del Río de la Plata, herederas del virreinato del Río de la Plata. Bien, no me quiero ir por las ramas, ¿sí? Pero, ¿qué decir de este modelo? ¿Por qué yo digo que en Bororé se definió ambos modelos civilizatorios? Porque yo lo que sostengo es que los bandeirantes con sede central en San Pablo constituían un modelo civilizatorio distinto en rasgos importantes que lo diferenciaba del modelo español de este lado de los ríos, ¿sí? De este lado del río Uruguay, por lo menos. Tengan ustedes presente que aquel imperio que se va a constituir con el nombre del Brasil va a ser un imperio esclavócrata, cuando de este lado las misiones guaraníes fundadas por los jesuitas, la Compañía de Jesús, se van a llamar a sí mismos repúblicas de guaraníes. Por supuesto reconocían la preeminencia y la precedencia del rey de las Españas, ¿sí? Había un imperio español, pero dotado en sus confines más remotos de una enorme autonomía y de una enorme autarquía a la hora de gestionar la cosa pública. Yo tengo a veces cosas que no sé si ustedes comparten o no. Alguna vez creo que les mostré este libro, La historia de Belgrano y de la independencia argentina, Bartolomé Mitre. Tengo siempre para mí un criterio que
Estoy tan convencido de que Bartolomé Mitre representa todo aquello que yo no quiero para mi país, que aquello que Mitre elogia, entonces yo lo tomo con pinzas. Y aquello que Mitre sistemáticamente se dedica a destrozar, desde el libro, significa para mí el hallazgo de que ahí pudo haber algo interesante, ¿no? ¿Y qué opinaba Mitre del pueblo paraguayo? Esto lo escribe en ocasión de la campaña de Belgrano a Paraguay, ¿no? Fíjense cómo se despacha sutilmente Mitre del pueblo paraguayo. Dice lo siguiente: el espíritu municipal, la fusión de las razas y la influencia teocrática de las misiones jesuíticas forman, como se ha visto, el gran nudo de la historia del Paraguay. Esta colonia era a la sazón un pueblo sin vitalidad y sin energía moral. La sangre indígena había predominado al fin sobre la sangre europea, Mitre, estoy leyendo a Mitre, y la disciplina teocrática ha domado sus instintos de libertad. Las madres americanas, transmitiendo a sus descendientes su índole suave, su idioma y su temperamento, inocularon en sus venas la pereza. Formidable, Mitre, ¿no? Formidable. Este prejuzgamiento. Insisto, no leí Mi lucha de Hitler, acabo de leer La historia de Belgrano y la independencia americana de Mitre, ¿sí? Por las dudas. Claro, él estaba por la defensa, Mitre, de otro modelo, ¿no? Él después va a ir, 50 años después de relatar estos sucesos, esto transcurre en 1811, él va a ser quien va a ir a civilizar, estoy siendo irónico, ¿no? A civilizar a ese pueblo perezoso, lo va a masacrar al grado tal de su virtual exterminio. Mitre es cómplice de un genocidio que se cometió sobre el pueblo, contra el pueblo guaraní paraguayo, y él lo fue a civilizar, ¿sí? Le fue a hablar de libre comercio, de apertura de la navegación de los ríos, y de dar la bienvenida al capital británico, que sabemos ha civilizado siempre a tantos lugares, ¿no? Insisto, la ironía a veces, espero que la capten, ¿no? Pero es interesante el dato de Mitre. Veía con aborrecimiento total lo que había sido la experiencia de un siglo y medio de duración de las reducciones jesuíticas. Y ustedes dirán, ¿y qué había ahí? ¿Qué pasó? ¿Hubo un imperio desconocido en el medio de la selva, Jurman? Miren, yo lo que puedo es remitir a los que han estudiado esto. Por ejemplo, hay un libro que se los recomiendo, Evangelio y Utopía de un cura católico, el padre José María Iraburu, Evangelio y Utopía, que al hablar de la experiencia de los jesuitas con los guaraníes, dice algunas cosas que creo que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, las reducciones se multiplicaron rápidamente en la zona bajo el impulso del padre Antonio Ruiz de Montoya, superior general de ellas de 1620 a 1637. Él mismo compuso un léxico, tesoro de la lengua guaraní, perfeccionando el vocabulario de Bolaños. Bolaño era un anterior misionero. Los misioneros hablaban siempre la lengua indígena. A Ruiz de Montoya se debe también el haber conseguido de la corona, en 1640, autorización para organizar un ejército con los indios. 4.000 hombres, bien armados y adiestrados, con el que se pudo poner fin a las terribles racias llevadas a cabo por los cazadores de esclavos que entraban desde Brasil, nos referimos antes. Hacia 1700, de los 250 jesuitas del Paraguay, 73 trabajaban en 30 reducciones, que reunían 90.000 indios, es decir, unas 23.000 familias. Esto es un dato interesante. En el medio de la selva, cada una de esas 30, 40 reducciones no van a tener o no van a contar con más de 1 o 2 sacerdotes, con poblaciones de 10.000, 15.000 y hasta 20.000 indígenas, ¿no? Por tanto,
explotación y crueldad, pareciera que no sería la nota, si no sería lo contrario, ¿no? Sería inimaginable. ¿Cómo se gobernaban a sí mismas las reducciones? El padre Iraburu dice, en cada reducción no hay más de 1 o 2 jesuitas que se encargan de lo espiritual, pero que también asisten al gobierno interior de la reducción, ejerciendo en algún caso el poder de veto. Las autoridades civiles eran electivas, van a tener un autogobierno, ¿sí? El corregidor y el cabildo o consejo, alcaldes, fiscales y jefes de trabajo, fiestas y otras áreas. Piensa Clovis Lugón, otro autor, que es por las elecciones y por el ejercicio de las funciones públicas, por lo que los guaraníes adquieren un sentimiento tan vivo de su autonomía nacional y de su responsabilidad frente al bien común. ¿Qué diría Mitre? Era un pueblo perezoso. Él que va a ser el campeón de las elecciones fraudulentas que lo llevaron a él y a su partido al gobierno de la nación. Es curioso, ¿no? Claro, ¿cómo no podía sentir más que desprecio si esto que estoy leyendo representaba todo lo contrario a lo que Mitre va a encarnar después? Son modelos antagónicos. La economía. Las reducciones desarrollaron notablemente la agricultura y la ganadería, llegando a tener inmensas haciendas de ganado, algunas de más de 200.000 cabezas. Y acá cita a un autor que dice, ninguna región de América, dice Lugón, conoció en la época una prosperidad tan general ni un desarrollo económico tan sano y equilibrado. Y esto es muy interesante porque vieron que hay un prejuicio en algunos sectores, sobre todo de la intelectualidad, esto de que el catolicismo nunca favoreció la prosperidad económica de las naciones y de que la prosperidad económica propia del capitalismo es propio de las naciones luteranas, reformadas, protestantes. Dice Iraburu, los funcionarios, comerciantes y visitantes que llegaban a las reducciones quedaban asombrados al ver en ellas molinos de viento y de agua, fábricas de azúcar y aceite, ladrillos y tejidos, naves para secado de pescado o de yerba mate, herrerías y fundiciones, órganos, relojes y toda suerte de instrumentos musicales se fabricaron en las reducciones. Los indios, bien adiestrados por los padres y sobre todo por los hermanos jesuitas, mostraron gran interés y habilidad por todo género de oficios y artesanías. Se llegó así a formar la única nación industrializada de América del Sur. Esto se vincula con el otro video que dedicamos a la guerra del Paraguay, ¿Se dan cuenta? Un modelo de elevación material y espiritual de poblaciones que vivían en el Neolítico y a las que en poco menos de 60, 70 años se las eleva de un modo insuperable. La cuestión musical se ve mucho en la película La Misión, pero quería decir esto, ¿no? Mitre, Sarmiento eran de los que pensaban, en cambio, que los indios eran irredimibles. Lo dice Sarmiento en una carta a Mitre, General, no ahorre sangre de gauchos. De los indios opinaba lo mismo, ¿no? Es lo único que tienen de humano. Había otro modelo, hubo otro modelo, que existió, que fue real, ¿sí? Lo de la música, y voy cerrando, ¿sí? Los indios de América, con sus pobres instrumentos musicales, no habían descubierto apenas todavía las maravillas del mundo de la música, dice el padre Iraburu. La polifonía coral, en la que muy pronto fueron diestros, el sonido del violín o de la flauta, las selvas sonoras del órgano, constituían para ellos una revelación fascinante. Y en ese mundo se adentraron con apasionamiento, dirigidos sobre todo por jesuitas italianos y centroeuropeos. Y les invito a que
busquen en YouTube música barroca chiquitana, de la zona de Chiquitos, ¿sí? Allí hubo misiones guaraníes hermosísimas en su arquitectura, adaptadas a un clima tropical terrible, ¿no? Cuando se estaba restaurando una de ellas, allá por la década del 70, en un arcón se encontraron 6.000 partituras de autor anónimo. 6.000 partituras de autor anónimo. Una vez ejecutadas esas partituras, esa música no tiene nada que envidiar a la música de los grandes de la música, que todos nosotros conocemos. Bach, por dar un simple ejemplo, ¿sí? Es una música sublime, que era compuesta en las misiones, que era ejecutada por los indios, que tenían catedrales que nada podían envidiar a las catedrales europeas, ¿no? El barroco de la contrarreforma católica floreció en América de un modo inusitado. Y nosotros embelesados creyendo que Miami es un lugar para ir a conocer, ¿no? Y ni sabemos pronunciar lugares como Chiquitos y Mojos. Jamás se nos ocurriría ir. Digo, hablo por la clase media argentina, ¿sí? Y hay un tesoro de algo que existió y que fue un modelo de sociedad, ¿no? Bien, otro día nos vamos a detener un poco en lo que significó el modelo de desarrollo de las reducciones jesuíticas desde el trazado urbano, la construcción, y por qué hubo fuertes intereses para que ese modelo no prosperara. Porque además, y acá tenemos una clave interesante, era un modelo autosuficiente y de alto desarrollo económico para lo que era la época. Muchos autores coinciden en establecer que una de las razones por las cuales la Iglesia Católica debió ceder a los poderes terrenales de entonces y suprimir la orden de la Compañía de Jesús, estamos hablando de los jesuitas de aquella época, ¿sí? Después fue restablecida y siguen estando los jesuitas como una orden más dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero estamos hablando de cuando la Compañía de Jesús es fundada por su fundador, San Ignacio de Loyola, que había sido militar, y por eso muchos de sus primeros discípulos van a ser exmilitares, en su mayoría españoles. Y por eso van a estar ellos tan familiarizados con esto que era el adiestramiento de los indios guaraníes en el arte de la guerra para poder defenderse del ataque de aquellos que querían someterlos a esclavitud, ¿sí? La batalla de Bororé tiene como trasfondo esta idea, ¿no? Bien, sinceramente había tomado apuntes, pero veo que es para otro Mates con Historia, ¿no? Simplemente decir que para mí la batalla de Bororé significa una batalla en la que se enfrentan estos dos modelos civilizatorios en pugna. Uno, católico, barroco, mestizo, con una mestización fomentada desde la corona, con un profundo arraigo en la tierra. Los guaraníes, como decía el padre Iraburu, participan de la cosa pública. Una cosa que me olvidé de decirles, en esos cabildos, en las reducciones, en el cabildo, no se admitía más que a guaraníes. Se autogobernaban, 10.000 personas en el medio de la selva con 1 o 2 sacerdotes que los asistían espiritualmente. Y después, por supuesto, va a haber jesuitas criollos, va a haber jesuitas, o sea, ordenados sacerdotes criollos, ¿no? Un contenido de fuerte republicanismo en el sentido romano, ¿sí? Por más que eran parte de un imperio, el imperio español. Y la idea de hombres libres, dignos, decorosos, que por tanto estaban dispuestos a ofrendar su vida por aquello que estimaban inescindible de esa dignidad humana, ¿no? Del otro lado, holandeses, portugueses, esclavistas, extractivistas, que de alguna manera constituían un modelo que lamentablemente va a recibir una fuerte paliza en 1641, pero que va a volver por sus fueros un siglo después. En 1767 logra que los jesuitas sean desalojados de toda América, y quizá en algún otro Mates con Historia
posiblemente el que viene, nos dediquemos a ver qué significó la expulsión de los jesuitas en América del Sur. Bien, discúlpenme si me alargué un poco. Saben ustedes que yo me apasiono, me pongo a leer y no me alcanza el tiempo. Pero queremos ser fieles un poquito al formato de Mates con Historia, de no extendernos demasiado. Espero que les haya gustado. Les agradezco los comentarios, la suscripción. Les pido que difundan, que activen la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima si Dios quiere. Que estén bien.